Notiplaneta.com. Noticias. Tu canal. Y acabamos en China con una construcción de ingeniería civil realizada en tiempo récord. En tan solo 9 horas se ha conseguido levantar una estación de tren. Participaron más de 1.500 personas y se utilizaron 7 locomotoras y 23 excavadoras. La nueva infraestructura conecta una nueva línea ferroviaria con 3 ya existentes. Los responsables atribuyeron a la perfecta organización el éxito de la operación. El presidente colombiano Juan Manuel Santos alertó sobre una posible injerencia en las elecciones de este año. El mandatario ordenó activar un puesto de mando unificado para combatir los ataques cibernéticos del exterior. La declaración se produjo tras las advertencias del ex subsecretario de Defensa estadounidense, Frank Mora. El exfuncionario norteamericano alegó que Rusia está preparando campañas de desinformación en Colombia y Brasil a través de las redes sociales. Entre las fuentes de este dato, Frank Mora mencionó al medio Bloomberg. Por su parte, el embajador ruso en Colombia aseguró que los electores podrán realizar el voto con toda la tranquilidad. El enviado comentó con ironía que no hay rusos debajo de sus camas ni en sus computadoras. En este contexto, el analista político Ramón Jimeno sostiene que la acusación del ex titular no tiene sustento, al igual que no hay indicios de cualquier tipo de injerencia. En Colombia, el anuncio de la posible interferencia rusa en las redes para afectar las campañas proviene de la entrevista que dio un ex subsecretario de Defensa norteamericano, sin que presentara ninguna evidencia, ninguna prueba y sin que nunca se hubiera hablado en Colombia de esto. Todo el mundo sabe que las campañas electorales utilizan las redes y todo el mundo sabe que las utilizan de todas las maneras, honestas, en fake news y todo tipo de propaganda. Entonces, digamos que acusar a Rusia de intervenir en Colombia no tiene ningún sentido. El mismo presidente Santos ya salió a decir que tendría un equipo vigilante ante cualquier saboteo digital que provenga de cualquier parte, pero no hay ninguna evidencia y no hay en las redes información que trate de mostrar o desprestigiar a alguno de los actores que más opciones tienen de llegar al poder. Entonces, digamos que es una acusación sin sustento y que aquí ha tenido muy poco eco. El llamado a elecciones para presidente en Venezuela ha causado alarma. La Asamblea Nacional Constituyente anunció esta convocatoria para el próximo mes de abril. De acuerdo a representantes de la diáspora de ese país en Estados Unidos, no es el momento para pensar en comicios. Entonces no podemos hablar de elecciones, por favor. O sea, hace 2 semanas cometieron una masacre en el Junquito. ¿A dónde vamos? Todavía le violan los derechos humanos a los familiares de simplemente velar sus muertos. No se han secado las lágrimas cuando ya quieren ir a una fiesta electoral. ¿Qué es eso? Eso me parece una burla, es inaceptable ante el mundo, ante Venezuela. Es inaceptable. Cecilia Navas es dirigente de estudiantes venezolanos en el exterior de Florida. Ella reitera que ni el candidato mejor facultado que pueda postular la oposición de ese país podrá con las presuntas irregularidades del poder electoral de Venezuela. Es que ni siquiera Lorenzo Mendoza, que no dudo de su capacidad para salir adelante a este país, no está las condiciones dadas para unas elecciones. Y tienen que entender eso. Venezuela necesita entender eso. No podemos seguir siendo electoreros emocionales. Por su parte, el exalcalde de la ciudad de Maturín, en el oriente de Venezuela, Warner Jiménez, dijo que el gobierno de Nicolás Maduro tendría una clara ventaja en ese eventual proceso electoral, por lo que no lo considera conveniente. Tenemos inhabilitados políticos, que eso es grave. O sea, en el país hacer unas elecciones en esas condiciones es muy grave. No tenemos a Enrique Capriles Radonsky, que hoy está por encima de Nicolás Maduro, que le podría ganar. No tenemos a Leopoldo López, que es el que sale uno de, digamos, el que tiene mayor puntaje en las encuestas nacionales. Ambos representantes de la diáspora venezolana también han coincidido en que es el momento perfecto para que los dirigentes de la oposición de ese país le exijan mayor contundencia a la comunidad internacional sobre sus pronunciamientos, con el propósito de alcanzar de una manera más rápida la solución a la crisis humanitaria que atraviesa esa nación. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro ha expresado en diversas ocasiones su certeza de que ganaría una elección a realizarse en su país. José Pernalete, Voz de América, Miami. Amor, mucho amor. Tenla ahí. Pásame la clave.
La provincia filipina de Albay está en alerta por el incremento de erupciones del volcán más activo del país. El Instituto de Sismología registró que las fumarolas alcanzaron los 700 metros. La actividad del macizo Mayón obligó a las autoridades a evacuar a unos 55.000 residentes ante una posible fuerte emisión de partículas que pudiese producirse en las próximas horas o días. La erupción más destructiva tuvo lugar en el año 1814. Influyentes líderes mundiales de la política, la economía y las finanzas se reúnen desde el martes en Davos, un recreo montañoso en el este de Suiza, para el 48º Foro Económico Mundial, un evento donde más de 2.000 personas discutirán temas globales sobre el futuro del planeta. Entre los participantes asistirán también muchos jefes de Estado como el francés Emmanuel Macron, Donald Trump y Narendra Modi, el premier indio que abrió la sesión plenaria inaugural del foro, criticando el proteccionismo y diciendo que la globalización está lentamente perdiendo su brillo. Las fuerzas del proteccionismo están levantando sus cabezas contra la globalización. Su intención no es solo evitar la globalización, sino que ellos quieren también invertir su curso natural. Los acuerdos de comercio bilaterales y multilaterales y las negociaciones han llegado a una especie de parálisis. Entre los puntos a discutir en el Foro Económico Mundial también estará la discrepancia entre los ricos y los pobres del mundo, algo que Oxfam, una ONG que lucha contra la pobreza, denunció el lunes en un informe, declarando que en el último año el 82% de la riqueza global quedó en manos del 1% de la población mundial. Nuestro informe muestra que la inequidad está fuera de control globalmente, muestra que nuestras economías quebrantadas están recompensando la riqueza y no el trabajo arduo. Y estas son las decisiones de nuestros líderes políticos y económicos. Ellos están haciendo que los ricos sean más ricos y los pobres estén atrapados en salarios de pobreza. Para los próximos 3 días, discursos, seminarios y conferencias animarán la pequeña ciudad suiza. Entre los discursos de 340 líderes políticos, las palabras del presidente estadounidense Donald Trump son esperadas con gran expectativa. Jacopo Luzzi, Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser el siguiente en declarar ante el fiscal especial Robert Mueller, quien investiga las consecuencias de la presunta colusión entre funcionarios rusos y miembros de la campaña de Trump durante las pasadas elecciones presidenciales. El mandatario dice no tener nada que temer. No estoy preocupado, no tengo nada de qué preocuparme, ni siquiera un poquito, no. Según publica el periódico local The Washington Post, Mueller busca conocer las razones que motivaron al presidente a despedir a su asesor de seguridad, Michael Flynn, y al director del FBI, James Comey, pues esto podría considerarse como una obstrucción a la investigación y, por ende, a la justicia. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, defendió al mandatario. Él ha encarado el tema, pero eso no significa que él participó en esa colusión. Creo que son dos cosas muy distintas. Establecer que algo ocurrió es muy distinto a haber ayudado a que ocurriera. Y aunque no hay fecha para un posible encuentro con Trump, la investigación de Mueller avanza. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, se convirtió ayer en el primer miembro del gabinete ministerial del presidente estadounidense en ser llamado a declarar. Fue el mismo Sessions quien, al asumir el cargo de secretario de Justicia, decidió despejar el camino a la investigación que realiza Mueller en vista de que él mismo sostuvo más de un encuentro con funcionarios rusos durante la etapa en investigación. He decidido recusarme de la investigación. Además de Trump, Mueller estaría programando una entrevista con su ex asesor en la Casa Blanca, Steve Bannon. Flynn, Comey y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, también declararon en meses anteriores ante el fiscal especial. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Los científicos dicen que siempre existe la posibilidad de otra epidemia de gripe como la gripe española de 1918, que mató a 50 millones de personas en todo el mundo. Científicos como Peter Palés dicen que una pandemia como esa no es historia antigua, sino una preocupación muy real. La gente dirá que no es sí, sino cuándo, y creo que eso lo resume muy bien. Eso sí, es una posibilidad y es mejor protegernos contra eso.
Palés y sus colegas investigadores están en una carrera para desarrollar una vacuna universal que funcione contra todas las cepas posibles del virus. En los Institutos Nacionales de la Salud en Maryland, su director, Anthony Fauci, y sus investigadores dicen que una vacuna universal contra la gripe llegará pronto. Buscamos una vacuna que lo proteja contra prácticamente todas o la mayoría de las cepas de la gripe, de modo que cuando cambie de temporada en temporada, todavía tenga protección contra esa parte del virus que no cambia. La cabeza del virus de la gripe está cubierta con una proteína que cambia de forma y que muta constantemente. Las vacunas de hoy atacan esas proteínas cambiantes y es un juego de adivinanzas para predecir cómo se verán a continuación. Pero el tallo es bastante constante. Una vacuna universal se dirigiría a la raíz, lo que eliminaría la necesidad de realizar una nueva vacuna contra la gripe todos los años. Al menos una vacuna universal ya está en ensayos clínicos. Henry Llanos, Voz de América. El presidente Donald Trump continúa su política de restricciones. Esta vez impuso aranceles especiales a las lavadoras y a los paneles solares. De esta manera, según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, se protegen los intereses de los productores norteamericanos. La medida afecta ante todo a China y Corea del Sur, que son los principales proveedores de estos artículos. Desde ambos países ya han señalado su desacuerdo con esta situación. La empresa surcoreana Samsung Electronics ha indicado que la decisión del gobierno norteamericano es una gran pérdida para los consumidores, ya que todos van a pagar más con menos alternativas. México también ha criticado la medida de Trump. La tasa especial que se aplicará para los paneles solares será de un 30% e irá bajando hasta 15% en los próximos 4 años. A su vez, el arancel para las lavadoras será de entre el 20 y el 50% durante 3 años. El doctor Xi Cheng ha dedicado su vida a algo que hasta ahora se parecía mucho a la ciencia ficción. Él y su equipo han desarrollado varias herramientas médicas que ayudan a diagnosticar a los pacientes usando sonido y luz. Eventualmente queremos hacer un dispositivo como el tricorder en Star Trek, por lo que nuestro sueño es convertir una película en una práctica real. En la serie de ciencia ficción Star Trek, el tricorder se desliza frente a un paciente para recopilar información. En la medicina convencional, los cirujanos deben cortar el tejido sospechoso para analizarlo o arriesgarse a exponer a los pacientes a colorantes fluorescentes y nanopartículas. Estas llamadas etiquetas iluminan las lesiones para que los médicos puedan estudiarlas. La técnica, llamada imagen libre de etiquetas, elimina los procedimientos más invasivos o tóxicos al hacer rebotar la luz de las moléculas en el tumor. En esencia, los dispositivos brindan a los médicos la capacidad de mirar a un paciente en 3 dimensiones en lugar de 2. Los dispositivos de imagen sin etiqueta han demostrado ser prometedores para identificar el cáncer de riñón, hígado y mama. Un dispositivo, el Margin PAT, financiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, también ayudará a los cirujanos de cáncer de mama a eliminar tumores de manera más eficiente y precisa. Si todo sale según lo planeado, Margin PAT estará en el mercado dentro de 3 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Suscríbete.